El Ministerio de Salud entregó este domingo un nuevo balance sobre la situación del coronavirus en nuestro país, informando un total de 9.529 nuevos casos y 19 fallecidos en la última jornada. Tomamos contacto con el doctor José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, para hablar sobre esta preocupante alza de casos, pero también ampliamos un poco el foco y hablar de otras enfermedades respiratorias que sin duda alguna están generando una situación muy preocupante en diferentes hospitales y clínicas de este país. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Doctor, le agradecemos este contacto y entremos rápidamente en materia para que aprovechemos todos los segundos de esta entrevista, porque aquí tenemos temas bastante urgentes. Primero, ya que estábamos anunciándolo en la bienvenida, ¿cuál es la mirada que tienen respecto de cómo estamos abordando la situación sanitaria justamente de la pandemia, que todavía no se acaba, aunque para muchos ya no hay peligro, lamentablemente? Claro, bueno, efectivamente, tal como usted señala, esta es una verdad incómoda que nos viene a recordar cada cierto tiempo que la pandemia sigue. La verdad es que desde mediados de marzo, cuando sabíamos que había contagio comunitario de Omicron 2 en nuestro país, sabíamos que esta nueva ola se iba a aparecer. Y eso mezclado con ciertos factores como son principalmente el cambio de temporada hacia el invierno, y lo que nos hace ventilar menos, ¿no es cierto?, cerrar más las puertas y ventanas con el consiguiente aumento, ¿no es cierto?, o disminución de ventilación que tenemos en las condiciones dentro de los espacios cerrados. Y tercero, evidentemente, el relajo que se produjo por una mala comunicación de riesgo, sobre todo en las primeras semanas de llegada a las nuevas autoridades, probablemente nos llevaron a la situación en que estamos hoy en día. Nos encontramos en los números que más o menos el doctor Canas nos había dicho hace 2 o 3 semanas atrás que se iba a ocurrir. ¿Es este el pic? La verdad es que no lo sabemos. Esperamos que, por ejemplo, en la región metropolitana, de aquí a 1 a 10 días más, a una semana, 10 días más, los números comiencen a bajar. Sin embargo, en algunas regiones del sur está todavía en aumento. Así que la verdad es que no tenemos certeza si estamos cercanos al pico o no. Doctor, quiero inmediatamente preguntarle su opinión respecto a cómo ha sido, desde su punto de vista, el desempeño también del Ministerio de Salud respecto de esto. De hecho, la ministra entregó una entrevista ayer en el Mercurio diciendo que por el momento no parece necesario avanzar en el plan paso a paso y que las personas tienen que ir tomando las medidas de acuerdo a su propio riesgo. ¿Cómo ha sido, digamos, el manejo del Ministerio desde su punto de vista respecto de la pandemia, antes de entrar a lo que son otras enfermedades respiratorias? Bueno, mira, lamentablemente yo creo que evidentemente han habido cosas buenas, como por ejemplo el cambio de gobernanza. Hoy en día tenemos acceso público a todas las actas donde el Comité de Respuesta Pandémica puede tomar las decisiones, y eso nos ha permitido un poco comprender mejor del por qué o cuál se toma cuál o tal cual decisión referente al manejo pandémico. Referente al manejo en sí, la verdad es que no hemos visto mucha diferencia entre lo que acontecía con el gobierno del presidente Piñera y lo que está aconteciendo con las nuevas autoridades. La verdad es que se han planteado cambios al plan paso a paso que fueron publicados en la semana pasada, que todavía no tenemos ingreso a las actas del Comité de Respuesta Pandémica, pero que la verdad es que, al contrario de lo que nosotros hemos planteado en la mesa técnica de medidas no farmacológicas, de justamente, por ejemplo, endurecer el uso y la fiscalización del uso del pase de movilidad, estas nuevas medidas lo relajan. Lo que hemos visto justamente es que muchas de las medidas han ido a relajar justamente tanto la movilidad como las medidas de restricción de personas, por ejemplo, no vacunadas, y lamentablemente eso va en contra de lo que nosotros hemos estado esperando. La verdad es que el aumento de casos por ahora no se ha transformado en un aumento significativo de hospitalizaciones. Tenemos menos de 150 personas conectadas en ventilador mecánico. Sin embargo, tenemos una presión aparte que va un poco con lo que probablemente vamos a conversar ahora, que son las enfermedades respiratorias no COVID, y con todos los pacientes no enfermedades respiratorias no COVID, que justamente hoy en día son los que están copando y los que están justamente generando una presión mayor dentro, sobre todo, a nivel de hospitalario y a nivel de camas críticas.
Voy a entrar en eso, pero antes le quería preguntar justamente por uno de los integrantes de una de las mesas técnicas de COVID-19, quienes anunciaron acciones legales en contra del MinSal justamente por no actualizar los protocolos de prevención, considerando además lo que ellos siempre han dicho, que esta es una enfermedad que se transmite básicamente por aerosoles. Entonces van a presentar acciones legales contra el Ministerio de Salud y también contra el Ministerio de Educación por acelerar la vuelta a clases sin los protocolos adecuados de acuerdo a la evidencia. Doctor, ¿cuál es su mirada al respecto? Bueno, sí, la verdad es que esas acciones legales las va a ejercer un miembro de la mesa. La verdad es que él está en su real derecho, digamos, de poder iniciarla. Eso no es un acuerdo del resto de la mesa. La verdad es que efectivamente se hace un aporte ahí desde el punto de vista de la ciencia básica, donde evidentemente con ciertas intervenciones se podría generar. Sin embargo, eso es una medida que todavía la mesa técnica de medida no farmacológica está discutiendo. Nosotros como colegio hemos solicitado que ETESA, que es la Oficina de Evaluación de Tecnología de Salud, pueda dar su parecer al respecto referente al uso de medidores de CO2, referente al uso de filtro EPA, porque justamente si es una medida que está avalada por la evidencia, por la medicina basada en la evidencia, evidentemente necesitamos generar, por ejemplo, pilotajes cuanto antes a nivel nacional y posteriormente para que esto se transforme en una política pública. En ese sentido, las evaluaciones de costo-eficiencia todavía están siendo en seguimiento, pero sin embargo han hecho un enorme aporte referente a entender que justamente esta es una enfermedad que se transmite por aerosoles, donde la ventilación juega un rol preponderante y evidentemente si las medidas apuntan a que fue para allá, yo creo que va a contar con todo el apoyo de la mesa. Por lo pronto, estas medidas judiciales son individuales y evidentemente si es que hay algún tipo de responsabilidad civil o penal, serán los juzgados quienes dirán los resultados sobre aquello. Doctor, entremos en materia con el resto de las enfermedades porque hay mucha preocupación no solamente a nivel de padres, de madres, sino que también de los propios médicos, doctor, y usted lo sabe, me imagino, por la crisis que se está viviendo hoy día. Muchos médicos están hablando de colapso en varios centros hospitalarios, sobre todo por en la parte infantil, sobre todo pediátrica, por las enfermedades respiratorias. Estamos hablando del sincicial, estamos hablando de influenza, justo cuando comienzan a aumentar poco a poco, además, los hospitalizados por COVID y también los nuevos contagios. Por lo tanto, aquí se está dando todo lo necesario para una especie de tormenta perfecta ahora en junio, julio, ¿no? Bueno, a ver, sí, la verdad es que durante el año 2020, el año 2021, había incluso un exministro que hablaba de volver a la nueva normalidad, ¿no es cierto? Sí. Hay hartas personas que están con un deseo de que la pandemia se acabe y lamentablemente esto parece un chiste cruel. Una de las primeras cosas de normalidad o de era pre-pandemia que estamos viendo es la aparición de virus invernales estacionales. La verdad que si vemos los datos del año 2020 y el año 2021, prácticamente el 100% de la circulación viral en invierno fue COVID-19 y prácticamente no hubo circulación viral de sincicial, de parainfluenza o de otros virus estacionales. Sí. El año 2022 es el primer año que nos retrotrae a la realidad prepandémica con un aumento significativo de circulación de virus sincicial y probablemente en algunas semanas más de virus influenza y otros virus invernales. Esto es la misma realidad que teníamos en la era prepandemia y justamente nos trae a recuerdo, ¿no es cierto?, lo que pasaba, lo que nosotros llamamos la campaña de invierno, donde teníamos durante alrededor de 4 a 6 semanas un aumento exponencial de las consultas de servicio de urgencia, donde veíamos imágenes de lactantes con nebulizadores, ¿no es cierto?, de adultos mayores hospitalizados en camillas, y eso era justamente, aunque suene, digamos, muy duro decirlo, nuestra realidad prepandémica referente a estas 4 o 6 semanas de invierno, referente a cómo se manifestaban el aumento de consultas en los servicios de urgencia. Eso es efectivamente lo que probablemente nos está pasando hoy día. Hemos vuelto a nuestra era prepandémica. Y efectivamente esta tormenta perfecta, más allá que se está sucediendo, no, efectivamente el gran riesgo, la gran incertidumbre es ver si tenemos este aumento de virus estacionales, si lo subamos a todos los pacientes no COVID que hoy día están copando nuestro sistema hospitalario, y si a esto le ponemos, ¿no es cierto?, este eventual aumento de pacientes COVID, efectivamente podríamos vernos en una incertidumbre mayor, y justamente es ahí donde está la mayor preocupación
de los que trabajamos en nuestro sistema sanitario. Doctor, le tengo que preguntar esto porque por el área que me toca cubrir a mí en particular, ¿no? Que es ciencia, etcétera. Ya hemos hablado mucho de la pandemia también, tengo contacto con muchos de sus colegas. Entonces, me hacen comentarios muy preocupantes respecto de colapso, literalmente. Dicen que en muchas urgencias está lleno de hospitalizados, en el Roberto del Río, en el Exequiel, en varios hospitales más, ¿no? Y eso que todavía no empieza, digamos, fuerte, digamos, a verse el impacto de esta quinta ola, que hay discusiones semánticas si ya empezó o no, que da lo mismo al final. Lo importante es que hay mucho más contagio y que tiene un desfase a nivel de hospitalizaciones. ¿Y por qué le decía lo de los comentarios? Porque hay algo de decepción en muchos de ellos. Me decían no es posible, porque me decían, y me pegaban algunas declaraciones de la ministra de Salud diciendo que no podemos hablar de colapso todavía. Estamos hablando de un aumento en la circulación viral, pero todavía no es colapso. Entonces me decían no entendemos, porque además estamos frente a una especialista en la materia. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes, doctor? ¿Hay un desapego de la realidad? ¿Hay más política de por medio? ¿Qué pasa? Sí, mira, yo creo que efectivamente hay harta decepción. Yo creo que habíamos muchos que teníamos mucha esperanza en que el Ministerio de Salud se iba a manejar de otra forma. La verdad es que si uno analiza los cambios, y esto te lo dije, digamos, hace 3 minutos atrás, si uno analiza el modelo de manejo que se estaba realizando, por ejemplo, la pandemia, en el gobierno anterior y las nuevas autoridades, las diferencias prácticamente son líneas, las diferencias son más de forma, más que de fondo, y efectivamente yo creo que hay muchos integrantes de los equipos de salud, médicos y varios, digamos, de los que trabajamos en el centro de salud, que hay harta decepción y hay harta frustración referente a lo que se está aconteciendo. Lo segundo es que la verdad es que si uno va a mirar los números, efectivamente, durante la semana pasada, por ejemplo, acá en Santiago, hubo muchas urgencias que bordearon las hospitalizaciones en servicios de urgencia entre 40 a 100 pacientes en algunas jornadas. Sin embargo, lo que está aconteciendo es que todavía no tenemos un colapso, y esto principalmente, y esto es un tema numérico solamente, más allá de la realidad que pueda comentar la ministra, es que a pesar de que tenemos, por ejemplo, hospitalizaciones de 40 a 100 personas, el recambio de pacientes que se está generando todavía, en el fondo, permite que esos 40 hospitalizaciones no duren más allá de 12 a 24 horas, y por lo tanto se produzca un recambio de pacientes sin generar todavía traslados, por ejemplo, entre servicios de salud o entre servicios de salud. Esto es muy parecido a lo que nosotros estamos viendo y acompañado a las campañas de invierno. La gran preocupación es que, por ejemplo, hoy en día el número de vacunación de influenza está alrededor de un 70 o 75%, teniendo que llegar sobre un 85% para generar una protección real. Todavía la influenza no se manifiesta con toda su fuerza, eso probablemente lo va a hacer a principios o mediados de julio. Entonces, efectivamente, todavía no sabemos. Lo que más que colapso actual, lo que existe es una incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí a 3, a 4 o a 5 semanas más. Doctor, la contingencia también está marcada por otros casos, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con lo que está pasando en Valparaíso, por la denuncia que hizo el Ministerio de Salud respecto a supuestas torturas en el Hospital del Salvador, hospital psiquiátrico, ¿no? Por ejemplo, por la aplicación de electroshock sin anestesia. Doctor, sabemos que hubo un cruce acá con el Colmed, del Colegio Médico de Valparaíso, en ese sentido, que dice que no está de acuerdo con esto. ¿Cuál es su mirada al respecto, si es que nos puede decir algo, ¿no? ¿Y cómo está la relación con el Ministerio en este momento respecto de este caso? Sí, bueno, nosotros creemos que aquí hubo un error sin ningún matiz del Ministerio de Salud. La verdad es que tachar, para poner en contexto, digamos, el Hospital Psiquiátrico de El Salvador, de Valparaíso, es un hospital en el cual trabajan personas y equipos conformados hace muchísimos años, es lugar de formación de especialistas en psiquiatría, y la verdad es que es un hospital que cuenta con un importante déficit de recursos. Estamos hablando de un hospital en los cuales las inversiones necesarias no se han hecho hace muchísimos años. Los mismos funcionarios solicitaron de que funcionarios de la actual administración fueran a visitar el hospital para que vieran en terreno todas las falencias con las cuales contaban, y finalmente se llevan una tremenda sorpresa cuando, posterior a esa visita, son prácticamente acusados de torturadores, porque se generan prestaciones de salud con protocolos alejadas, digamos, de los protocolos actuales por falta de recursos. La verdad es que la sorpresa de los equipos de salud fue tremendamente mayúscula, la sorpresa de nosotros como gremio fue enorme, y le hicimos ver tanto por escrito
como en reunión presencial a la ministra el tremendo error porque se estaba catalogando, se le estaba acusando de que ellos estaban ejerciendo dolor, sufrimiento para obtener información o para generar dolor, porque sí, a través del artículo 150 del Código Penal. La verdad es que el desconocimiento y el error fue tremendamente tal que nosotros se lo hicimos saber a la ministra. La verdad es que se ha solayado en parte, pero todavía creemos que se le ha infligido un tremendo daño tanto a ese centro de salud como también a la salud pública en general. En el fondo, que por falta de recursos se tache torturador, creemos que es un tremendo error y esperamos que esto se pueda revertir a la brevedad. Perfecto, doctor, nos pilló el tiempo. Simplemente antes de terminar la entrevista, ¿cuál es su llamado para los papás y las mamás, considerando estos pequeños crisis o colapsos que hay en algunos hospitales? Porque hay colegas suyos que están llamando en redes sociales a no mandar a los niños a clase durante 1 o 2 meses. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Mira, lo primero yo creo que hay que señalar es que si un niño o alguien de la casa presenta síntomas respiratorios, lo mejor es no enviar. ¿Ya? Principalmente el riesgo de contagio es muy alto y evidentemente los niños, a pesar de que tienen indicación de uso de mascarilla, no lo hacen de la mejor forma. Por lo tanto, lo primero es niños con síntomas respiratorios, es no enviarlos. Lo segundo es que evidentemente si hay otros casos dentro de los cursos, también lo mejor es tomar una actitud preventiva y efectivamente tratar de no generar, digamos, una residencialidad en ese sentido. Lo tercero es que también a nivel de autoridades nosotros ya se está comenzando a discutir un adelantamiento de las vacaciones y una extensión de las vacaciones, que primero que sean 2 semanas, que sean 3 semanas, y tratar de adelantar las cosas, de desacoplar, ¿no es cierto?, el aumento máximo que se espera de estas enfermedades respiratorias con la presencialidad en clase. Y lo tercero, que evidentemente hacer un llamado a la autoridad de que si vemos un aumento y un colapso o una repetición o una mantención de estas situaciones que hemos visto durante las últimas 2 semanas, evidentemente poder tomar medidas más precautorias justamente con el fin de proteger a la población. Los niños también que tienen factores de riesgo más importantes como enfermedades crónicas, como asma, evidentemente los padres deberían tener una actitud mucho más precautoria y, por ejemplo, tal como señalan algunos colegas, evitar enviarlo a salas cuna o a guardería, que son lugares que justamente el peligro de contagio es muchísimo mayor. Perfecto, cuando tenga las condiciones también para poder hacerlo, ¿no?, que también es un tema en este país. Doctor José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, muchísimas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Que esté muy bien. Muchas gracias y una gran semana. Chao, gracias.